No todo eran cabezas cortadas, existieron ejecuciones donde los huesos terminaban hechos astillas o púas clavadas en lugares que no quisieras saber. Existió una época de la cual muchas personas prefieren no comentar nada, pero que marcó la vida de muchas colonias que ahora son países que se esfuerzan en olvidar que esto alguna vez sucedió. Sin embargo, existen algunos sitios donde se esfuerzan en mantener la memoria de estos hechos, porque debemos recordar lo que hicimos como humanidad en nombre de una creencia o ideología para no repetirla. Uno de esos lugares es el Museo de la Tortura ubicado en Cantabria, España. El museo alberga casi un centenar de instrumentos de tortura que fueron utilizados en la Edad Media y hasta finales del siglo XIX utilizado por la Santa Inquisición. En el lugar se exhiben desde esqueletos en jaulas colgantes y hasta maniquíes con la indumentaria de verdugo ejecutando a otros con un sinfín de técnicas que te harán imaginar los alaridos de los desafortunados infieles y blasfemos que la Iglesia castigó por su propia mano. A continuación te mostraremos 5 horrores que alguna vez fueron la ley y su respectivo castigo. 1. La doncella de hierro. Esta herramienta tiene forma de sarcófago antropomorfo con 2 puertas y lleno de clavos en su interior que penetraban el cuerpo que estaba encerrado en él. La primera ejecución con este instrumento data del 14 de agosto de 1515, cuando un falsificador de monedas sufrió el triste destino. El espeluznante relato de Gustav Freytag cita que las puntas afiladísimas le penetraban en los brazos, en las piernas, en la barriga y en el pecho, y en la vejiga y en la raíz del miembro, y en los ojos y en los hombros y en las nalgas, pero no tanto como para matarlo, y así permaneció haciendo un gran griterío y lamento durante 2 días, después de los cuales moría. 2. El hacha del verdugo. En Europa Central y en gran parte de los países nórdicos la manera de decapitar más usada era con espada, mientras que en la zona mediterránea era más común el uso del hacha. Los verdugos se entrenaban intensamente con animales en mataderos para poder perfeccionar su golpe. En esta práctica existía un serio clasismo, porque mientras a los nobles los ejecutaba un verdugo experimentado para lograr un golpe más certero, a los plebeyos muchas veces se les ponían verdugos novatos para poder poner a prueba lo aprendido en su entrenamiento con animales. Cuenta un relato medieval que cuando sería ejecutada una reina el verdugo levantó su hacha, y exclamó, ¿dónde está mi hacha? Al terminar la frase terminó con la vida de su ejecutado, esto lo hizo para hacer creer que tendría unos momentos más de vida. 3. El garrote. Una máquina utilizada para aplicar la pena capital. Se empleó en España y estuvo vigente legalmente desde 1820 hasta la abolición total de la pena de muerte, aprobada la Constitución de 1978. Las últimas ejecuciones con esta máquina fueron las de Salvador Puig Antich y Jaime Ches en 1974, a finales del franquismo. También se usó en las colonias españolas de Cuba, Puerto Rico y Filipinas. El mecanismo en su forma más evolucionada, consistía en un collar de hierro atravesado por un tornillo acabado en una bola. Al girarlo, causaba a la víctima la rotura del cuello. La muerte se producía por la dislocación de la apófisis odontoides de la vértebra axis sobre la atlas en la zona cervical de la columna. Si la lesión producida aplasta el bulbo raquídeo o rompe la cervical con corte medular, se produce un coma cerebral y la muerte instantánea. Pero esto depende en gran medida de la fuerza física del verdugo y la resistencia del cuello del condenado. La experiencia demostró que raramente sucedía así, ya que la muerte solía sobrevenir por el estrangulamiento resultante de lesiones en la laringe y en el hueso yoides. En múltiples casos, se alargaba la agonía del condenado. Por ejemplo, el informe médico de la ejecución de José María Jarabo en 1959, detallaba que la muerte se había producido con excesiva lentitud. El fallecimiento se demoró 25 minutos, después de una verdadera tortura. Jarabo tenía un cuello poderoso y su verdugo, Antonio López Sierra, era bastante débil físicamente. Este instrumento consistía solo en un tornillo que hacía retroceder un collar de hierro el cual se apretaba más y más sobre el ejecutado hasta asfixiarlo. Existe otra versión catalana en la que el mismo instrumento les rompía las vértebras y les aplastaba la tráquea. 4. La jaula colgante. En estas jaulas se ponía en el máximo horror a las víctimas.
Se les desnudaba y colocaba dentro, dejándolos a su suerte con el hambre, la sed y las quemaduras del sol. A los cadáveres se les dejaba en la jaula hasta que se les desprendían los huesos. El propósito de este invento era exhibir al condenado a la vista del pueblo, escarnio público. Para esto, colocaban la jaula en un lugar concurrido: la iglesia, el castillo o cualquier edificio público. Se utilizó en algunas ciudades europeas como Mantua, Münster o Venecia. Su uso comenzó en la Edad Media y llegó a su fin en el siglo XVIII. No obstante, a veces su uso sí era de instrumento de tortura y ejecución. Las víctimas, desnudas o semidesnudas, eran encerradas en las jaulas, donde morían a causa del hambre y la sed o por las inclemencias del tiempo. Normalmente, los condenados sufrían torturas de otro tipo antes de ser introducidos en las jaulas colgantes. Su salud entonces resultaba precaria, lo que aceleraba la muerte. Sin embargo, a veces se introducían animales salvajes a las jaulas para atacar al condenado. Los verdugos incitaban a las bestias con hierros candescentes. En algunas ocasiones, se encendían fogatas debajo de la jaula para quemar al condenado. 5. La rueda para despedazar. Este era un método de tortura tan común que solo la horca era más famosa en la Europa germánica. En esta rueda se desnudaba a la víctima y era estirada boca arriba en el patíbulo. Se colocaban los brazos y piernas atados a estacas de hierro. Debajo de las muñecas, codos, rodillas y caderas se colocaban pedazos de madera o rocas. El verdugo le daba golpes a la rueda hasta machacar cada hueso. Un testigo alemán realizó una crónica donde detalla que la víctima era una especie de gran títere aullante retorciéndose como un pulpo gigante de 4 tentáculos, entre arroyuelos de sangre, carne cruda, viscosa y amorfa mezclada con astillas de huesos rotos. Al cuerpo moribundo se le dejaba en la rueda donde los cuervos llegaban a deprender lo que pudieran para alimentarse. 6. La cuna de Judas. Este procedimiento prácticamente no ha cambiado desde la Edad Media hasta nuestros días. La víctima es izada y descendida sobre la punta de la pirámide, de tal forma que su peso reposa sobre el punto situado en el ano, la vagoina, bajo el escroto o bajo el coxis, fue lo que describe el catálogo, obra de Robert Held. La cuna de Judas es un instrumento de tortura utilizado principalmente para sacar confesiones. Consiste en una pirámide puntiaguda, sobre la cual se alza a la víctima para después dejarla caer una o varias veces, de modo que la punta topara con la zona genital o anal con mayor o menor presión, dependiendo de cómo evolucionara la confesión. Era utilizado en Europa siendo conocido con el mismo nombre, alusivo al apóstol traidor, en inglés, Judas Cradle. También, Judas Chair, alemán, Judas Uige, e italiano, cuya di Giuda. También es conocido con el nombre de vigía, en portugués, veglia, en italiano, o veille, en francés, es decir, vigilia, pues el condenado era dispuesto de tal manera que si se dormía y relajaba el cuerpo, caía sobre la punta hiriente del instrumento. También se atribuye su uso, con algunas mejoras, adición de electricidad, añadidura de cinturón, a las dictaduras militares hispanoamericanas del siglo XX. A pesar de lo que se ha dicho, ni este instrumento ni la dama de hierro se contaban entre los usados por la Inquisición española. 7. El toro de Falaris. Este artilugio es atribuido a un tirano de Sicilia del año 554 a.C. En este método de tortura se introducía al culpable dentro de una estatua de bronce hueca con forma de toro y se colocaba encima de una hoguera, por lo que se convertía lentamente en un gran horno que hacía gritar y chillar a la persona al ser, prácticamente, cocida viva. El toro de Falaris es un instrumento de tortura cuyo nombre se atribuye a Falaris, tirano de Acragas, Sicilia, que murió en el año 554 a. Los ajusticiados se introducían en el interior de una estatua de bronce hueca con forma de toro. La estatua se colocaba encima de una hoguera, con lo que la temperatura del interior aumentaba como en un horno. Los alaridos y los gritos de las víctimas salían por la boca del toro, haciendo parecer que la figura mugía. La leyenda cuenta que su diseñador, Perilo, murió al ser introducido en su propia creación por los subordinados de Falaris cuando le presentó el instrumento.
Algunos eruditos de principios del siglo XX indicaron una posible conexión entre el toro de Falaris y las imágenes de los cultos fenicios, véase el becerro de oro bíblico, e hipotetizaron una continuación de la práctica de los sacrificios humanos de Oriente. No obstante, esta idea luego perdió adeptos, aunque los argumentos originales no han sido refutados. Los romanos tenían fama de haber usado este dispositivo de tortura para matar a algunos cristianos, especialmente a San Eustaquio, quien, según la tradición cristiana, fue asado en un toro de bronce con su esposa e hijos por el emperador Adriano. Lo mismo le sucedió a San Antipas, obispo de Pérgamo durante las persecuciones del emperador Domiciano, y el primer mártir en Asia Menor, quien fue asado hasta la muerte en un toro de bronce en el año 92. Se afirma que el dispositivo todavía se usaba 2 siglos después. Otra cristiana, Pelagia de Tarso, habría sido quemada en uno de ellos en 287 por el emperador Diocleciano. Si el video te gustó, no olvides suscribirte y dejar un me gusta, eso me ayudaría mucho.